Y ahora sí, hablamos del último libro de la saga, que sería El héroe de las eras. ¿Qué pasa con el héroe de las eras, verdad? Aquí yo no creo que haya un tema central en este libro que digan, ah, mira, esto es lo mejor, esto es la vaina, esto es el punto central de todo. Pero sí hay varios aspectos que podemos ver sobre el tema principal que yo estaba hablando, que sería el valor de la vida, ¿verdad? Porque al final de las cosas, al final de los tiempos, ¿cuál es el valor que tú le das a tu vida? O sea, ya te dejas ir, te dejas tirar, te dejas votar, ya no vas a seguir. ¿Qué vas a hacer realmente? ¿No? Y esto se ve muy claro con los personajes de Bing, ¿no? Se centran tanto en tratar de resolver la situación, tratar de hacer las cosas lo mejor que pueden, tratar de llegar a un punto en donde tenemos que seguir de vivir, que se olvidan de disfrutar, que se olvidan de vivir. Y esto se ve porque Vin, por ejemplo, jamás había, por mucho que haya estado con él y hayan dormido juntos o hayan estado juntos, ellos jamás habían bailado realmente. Llegado a un punto en el libro de El héroe de las eras, que me he olvidado, voy a hablar con spoilers de este libro. Bien, igual que en todo el directo lo he estado diciendo, porque estoy en directo. Eh, el héroe de las eras, en esta trilogía voy a hablar con spoilers. ¿Bien? ¿Qué pasó en El héroe de las eras? Yo lo recomiendo mucho, de verdad. Llegados a este punto, seguramente ya se han leído pues, los dos últimos libros. Y les puedo decir que este libro es muy bueno. Es mi favorito, de hecho. Pero es más por Sasset, ¿verdad? Por mucho que a mí me gustó mucho Bean, porque es un personaje muy interesante, muy divertido de leer también. Mi personaje favorito de la saga es Sasset. Si ya has leído el héroe de la cera, sabrás por qué, ¿no? ¿Por qué? Y esto lo de spoiler, otra vez, spoiler. Sabes que Sasset es, de hecho, el héroe de las eras. ¿Y esto cómo se relaciona con el valor de una vida? Porque Sasset había perdido su fe, ¿verdad? Había perdido las ganas de seguir adelante después de la muerte de la persona que la amaba. Entonces, él se preguntaba, ¿cómo puedo seguir si no creo? ¿Cómo puedo seguir si la vida no es lo que yo creo? Me gusta mucho el mensaje porque muchas veces se piensan, la gente normalmente, piensa que las religiones no están por nada, ¿verdad? O sea, son malas, hay que erradicarlas y esto. Y por mucho que es cierto que hay mucha mentira en las religiones, hay muchísimas mentiras en muchas religiones, eh, eso no quiere decir que no haya verdades en esas religiones. Hay muchas verdades dentro de las religiones que nos pueden enseñar muchas cosas, porque me estoy alejando un poco del libro. Yo he visto mucha gente que siguiendo una religión, por mucho que esa religión para mí sea una estupidez, porque lo es, ¿sí? Van a hacer ciertas cosas que yo lo veo y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Como por ejemplo, discúlpenme la gente que de verdad creen en esto, pero en serio tienen que despertar. No hay este tipo de cosas. Hablo de las personas que se van directamente y agarran y dicen, yo con el poder de tal ser o ser viviente o divino, te libero de tus cosas y ya estás curado. Eh, que puede haber personas así, que hagan ese tipo de cosas, sí, puede haberlos. Que luego lo estén televisando y te estén cobrando una entrada para que veas tú hacer eso y que lo hagan a ciertas personas, pues ya lo veo más complicado, ¿me entienden? Yo solo digo que quizás tal vez eh, no sea tan puro esa situación, ¿verdad? Quizás se estén lucrando, digo yo, pero bueno, eh, a lo que voy es que a pesar de que muchas veces uno pueda creer que eso no está bien o que deberías alejarte, muchas veces al estar dentro de ese lugar encuentras ciertas verdades. Y cada religión en realidad se fundó pensando en algo, ¿verdad? No todas las religiones son estafas, ¿entienden? No todas las religiones son malas. Muchas veces han iniciado pensando en pensamientos filosóficos, en,
han iniciado con creencias filosóficas de amor, de paz, de comunidad, de, de control, de control de las emociones, de cómo vivir, cómo lidiar con el dolor, cómo apreciar ya sea el arte o el cielo o otras cosas. ¿Bien? Y esto se ve, ¿por qué? Porque eso también es un aspecto muy importante de que es el valor de la vida. ¿Eh? No solamente vivir por vivir, o esto, porque Sasset lo que está buscando es, quiero creer, quiero volver a creer, quiero volver a sentir lo que antes sentía, porque por mucho que tengo un dolor y ya no siento, ya no creo. Y quiero volver a, quiero buscar la forma de creer, ¿verdad? Y él buscando dentro de todas las religiones. Y esto seguramente lo hace Brandon Sanderson porque él es, ya saben, creyente de una religión en concreto. ¿Mm? Esto lo hace para decir, miren, esto por mucho que hay errores en la vaina, porque seguramente los encontrarás, también tiene importancia mi religión, seguramente lo hace por eso. Pero eso no quiere decir que esté equivocado, ¿bien? Yo creo, de verdad, que muchas religiones tienen mucho valor. Y esto es muy cierto. Cuando llegamos al final del libro nos dicen, ¿no? Um, puede que en muchas religiones no sean verdaderas, o las religiones no sean verdaderas, pero sí contienen verdades. Y eso es una frase poderosa. También vemos en el libro cómo la gente, a pesar de todo, sigue tratando de vivir, sigue tratando de mejorar. Y esto se ve con Fantasma, ¿no? Porque a pesar de que no lleva tanto al valor de la vida, porque no es tanto así, y es una historia muy secundaria, por así decirlo, porque no nos llevan al tema principal si es interesante tocarlo en la trama de Fantasma, porque él no se siente seguro, ¿verdad? No se siente como que es de la banda de Kelsier. Y él trata de empujarse más y más y más allá y tratar de ser alguien más importante, ¿m? Más fuerte, más digno de ser parte de la banda de Kelsier. Cuando en realidad él ya es digno, ya es una persona que es realmente importante. Y esto lo entiende después, porque él de por sí, y esto lo tienen que saber ustedes también, tu vida tiene valor. Yo entiendo que mucha gente piensa, yo debo llegar a tal lugar para ser el mejor. No, tu vida ya tiene valor. Ya eres valioso, ya eres importante. Ya eras es importante para mucha gente. Y esto tienes que entenderlo, igual que Fantasma también tuvo que entenderlo a la mala, ¿no? Él se volvió, llegó hasta el punto de volverse un savant, ¿no? Exigió su poder a tal punto donde lo estaba llevando al máximo, ¿verdad? Donde podía sentir de todo. Y esto hacía que supuestamente se viera mejor, ¿no? Pero en realidad no era así. Podríamos hablar también de la trama de Marsh, porque ¿cuál es el valor de la vida cuando te lo han arrebatado, ¿verdad? Cuando te han arrebatado la libertad, cuando te han arrebatado las ganas de vivir. Y esto es muy importante entenderlo porque Marsh ha sido vuelto un inquisidor en contra de su voluntad. Lo agarraron y lo volvieron eso. Bien, y es algo traumático seguramente, porque literalmente te ponen clavos, clavos en los ojos, clavos en el cuerpo, clavos hemalúrgicos. Y creo recordar que en este libro es donde empezamos a entender más o menos qué es la hemalurgia, ¿verdad? Y claro, nos explicaron antes, en el libro del Pozo de la Ascensión, algunas cuestiones de la hemalurgia por Tenzun, pero en este libro nos empiezan a explicar más, ¿verdad? Y porque digo que con Mars es importante esto del valor de la vida, porque todos los inquisidores empiezan a ser controlados casi perfectamente por ruina. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Que en el anterior libro, me olvidé mencionarlo en el otro video, pues liberaron a Ruina, salió
y está haciendo un desmadre, y él, o sea, si conservación ha dado los poderes de la alomancia, por así decirlo, ruina es el que ha dado los poderes de la hemalurgia. La ferroquimia no tengo entendido de quién lo tiene. Yo creo, yo digo que sería algo de conservación o quizás tal vez algo en conjunto de conservación y ruina. Tal vez, no sé. No lo recuerdo. No lo he leído, pero definitivamente la alomancia es el sistema mágico de, de conservación. Y definitivamente la hemalurgia es el sistema mágico de ruina. ¿Ok? ¿Y qué pasa si mientras más clavos hemalúrgicos tengas, más control tiene ruina sobre ti? Entonces, ¿qué pasa? Que en esto que yo digo, ¿cuál es el valor de la vida? Que si tú ya te han dominado y te pueden hacer de todo y no tienes casi acción de nada, ¿cuál es el valor de tu vida? ¿Verdad? Y Mars pone, ¿no? Esperar el momento adecuado. Porque por mucho que te controlen, por mucho que te hagan, eventualmente tú tendrás un pequeño espacio, pequeñísimo, donde tú tendrás la libertad de hacer algo, por mínimo que sea. Y tienes que aferrarte a ello. Y en eso ves que en un momento él, gracias a este pensamiento, logra hacer que Vin ascienda. ¿Ok? Llegue a un punto en donde ella sube y, y también en este libro podemos entender a la perfección que eran algunas cosas que no entendíamos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el anterior libro, en el Héroe de las Eras, no, que digo, en el Pozo de la Ascensión, había un momento donde Zane estaba hablando y diciendo, hay voces, oigo voces y la vaina, y era porque tenía un clavo, eh, puede decirse, algo así como un clavo malúrgico que lo atravesaba, según recuerdo, y le hablaba y le decía cosas, y él, morirás, ¿qué decía la voz? Morirás pensando que estás loco, pero no sé si, o algo así, no recuerdo bien. Y en este se nos da a entender que las visiones que Vin tenía de su hermano, o las cosas que ella escuchaba, o que veía, eran realmente no producto de su imaginación, sino de ruina. ¿Eh? Entonces, podemos decir uf, que en este libro, esos temas que no están tan centrados en lo que yo digo del tema principal, porque ya eh, el anterior libro se había encargado de cimentar ciertas cosas, y este libro es más como que ya vamos al punto final, que es pues la reestructuración de todo este mundo, la lucha contra ruina y todo este tema, ¿verdad? Cómo están buscando, por ejemplo, el atrium del legislador y dónde realmente estaba el atrium. ¿Eh? Pero yo digo que también se ve mucho este tema que yo dije, el valor de la vida en todos los aspectos, incluso en el de Tensum, porque luego dice los Kandra, los de la segunda generación al menos, o claro, los de la segunda generación, ¿por qué vivían? Vivían solamente por someterse y se habían hecho corruptos por el hecho de que solamente querían vivir en donde estaban estancados, no estaban viviendo, solo estaban sobreviviendo y ya. Y eso lo sabía Tenzin. Y eso lo quería expresar y decirles a la gente de los Kandra que había otras formas, había otros caminos. No estaban viviendo, no estaban haciendo las cosas como ellos querían. O no estaban disfrutando lo que deberían estar disfrutando, solamente estaban tratando de subsistir y ya. Y llegado a un punto ves que a pesar de que Ruina empieza a tratar de controlarlos, ellos hacen el máximo sacrificio, entre comillas, porque ellos no mueren, pero, pero sí van a perder ciertas cosas que ellos antes tenían, y muchos sí murieron, creo recordar, o al menos no morir, pero sí dejarse irse los recuerdos, ¿no? Ellos entienden que la vida, el valor de la vida y de las cosas que ellos tiene una importancia mayor a la de ellos. Y por eso se sacan los clavos hemalúrgicos
y no ayudan a Ruina en su plan, ¿verdad? Y con Ellen, que ya ha vuelto a un nacido de la bruma, que no lo mencioné tampoco en el anterior video, en el anterior libro, que se había vuelto gracias a que Vin le dio una perla de... que no me acuerdo del nombre de esa perla. em, pero era una perla que te volvía un nacido de la bruma. Como los primeros nacidos de la bruma que nacieron gracias al Lord Legislador, ¿verdad? Entonces vemos cómo todas estas cosas avanzan, esta historia, y en realidad no tengo demasiado que decir sobre este tema, sobre este libro, porque la mayoría de las tramas ya seguramente cuando ya las lees, las entiendes. ¿Mm? Como Fantasma luchó contra estas personas que estaban siendo manipuladas por Ruina, como él también fue manipulado por Ruina, y llegado a un punto se dio cuenta de esta situación, se dio cuenta de que, oye, como que hay algo raro aquí, ¿no? Como él se había puesto una aguja hemalúrgica y se había vuelto un brazo de peltre, un recuerdo. Y con sus habilidades de Saban también era muy bueno, ¿no? Y decía, ah, sí, toma más de sus poderes, mejórate, o esas cosas así. Y él entendió que las cosas no eran como él creía, ¿verdad? Que estaban siendo manipulados. Y él casi sacrifica su vida para que otras personas vivieran o para salvar, ¿verdad? A alguien. Vemos también que el final de este libro es muy, ¿cómo lo explico? Doloroso, ¿verdad? Porque llegamos a un punto en el que, por mucho que tú valores tu vida, eh, llegado a un punto cuando ya llega el final, ¿qué es lo que tú puedes valorar? ¿A qué quieres salvar? ¿Qué quieres hacer con lo poco que te queda de vida? Y eso se ve también con Ellen, ¿verdad? El discurso final de Ellen, como decir, mire, ¿cuál era el plan de conservación? Que era, porque mucha gente en las brumas empieza a convulsionar y muchos morían y otras personas se volvían, ¿qué cosas? Ellos no lo sabían. Luego lo entendimos que en realidad las brumas estaban tratando de convertir a las personas en brumosos, que en específico brumosos de Atrium. ¿Por qué? Porque eh, ¿cuál era? Según recuerdo, era el cuerpo de Ruina, si mal no recuerdo, era Atrium. Entonces, al consumir todo el poder de Ruina que ellos supuestamente querían agarrar, lo habían gastado todo. Y precisamente por eso pudieron vencer a Ruina. ¿No? A pesar de que las situaciones no estaban tan bien porque el mundo cada vez se iba más y más al, a la destrucción. ¿Qué pasa? Que al final es un poco desgarrador, como dije, porque en un momento, a pesar de que luchan con todo, Elementur fallece, ¿verdad? Y esto da pie a que Vin, la persona que había ascendido, que había llegado al punto de yo voy a hacer conservación, ¿verdad? En- llegó en un momento donde su vida, el valor que le había dado su vida, la importancia que le había dado gracias a otros seres se rompió. Y dijo, yo no tengo más por qué vivir. Y se lanza de cabeza contra la persona bueno, el ser que le había quitado esa razón. Y acaba con los dos. Y vemos como todo emerge con el héroe de las eras que es Sasset. Y lo cambia todo y trata de mejorar la situación en la que estaban y se da cuenta de que lo que él necesitaba para mejorar todo, para cambiarlo, para salvar el mundo, eran esos recuerdos que tenía, esas religiones, em, como lo expreso, esa información que él tenía de las religiones y de todo lo demás le permitiría a él poner la situación donde él quisiera, ¿no? Y se vuelve un dios. Es un gran libro, sin duda alguna deberían. Lo recomiendo de verdad que puedan leerlo, la saga completa.
Y a pesar de que también recomiendo la siguiente era, porque sí, estoy leyendo la siguiente era, no lo he terminado. Estoy en Brazales de Duelo ahora en este momento, mientras estoy hablando. Mm, les puedo decir que yo tengo un especial cariño por esta saga, porque fue la primera saga que leí de este autor, porque fue una de las primeras sagas realmente que yo, de fantasía así dura, que yo terminé porque la rueda del tiempo aún no lo termino. ¿Por qué? Porque bueno, tuve algunos problemas personales y decir que a pesar de que yo entiendo que mucha gente pueda decir que esta trilogía no es tan buena, yo le tengo mucho cariño, muchísimo cariño. Yo creo que eso es todo lo que tendría que decir hasta el momento de esta saga. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí conmigo. Si desean, dan un like o no. No tengo ningún problema, solamente me gustaría hablar me gusta hablar de estos libros, de estas historias y muy pronto traeré más. ¿Eh? Muchísimas gracias de nuevo por escuchar. Hasta luego.